¿Qué tal, amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición de Contracara, una edición además de Fiestas Patrias. ¿Qué tal, Manuel? Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, amigos de Contracara? Bien, tranquilo, habiendo descansado con este día de feriado, pues tuvimos solamente un día, Es verdad. 28 de julio, el 29 no se dio porque se entendió que el país necesita seguir trabajando, justamente por todo el impacto económico negativo que se viene teniendo pues por el tema de la emergencia sanitaria. Pero Así es. independientemente de eso, bien, quería comentar contigo el discurso del presidente Vizcarra. Me parece que ahí hay cosas, elementos como para poder profundizar, ¿no? El tema de Mm, estos bonos mm. para ¿Te los gustó? ¿Te gustó el niños discurso o no? huérfanos. A ver, yo Bueno, creo que gustar. Vizcarra es presidente en un momento sumamente difícil, Mm. sumamente complicado, inédito además, ¿no? En nuestra historia. Ningún Así es. presidente, creo que en ninguna parte del mundo en los últimos años ha tenido una pandemia de esta naturaleza, porque ni siquiera la gripe española tuvo la magnitud que está teniendo el coronavirus, Mm. para empezar. Entonces, algo bastante inédito, totalmente. Así Así que es. bueno, a partir de ahí, creo que el tema de los bonos, la cantidad de dinero, no sé, eso creo que tendría que revisarse. Yo no sé qué piensas tú, Martín. Bueno, mi pregunta fue un poco injusta, ¿no? Porque a nadie le gusta un discurso presidencial de esta naturaleza y, como tú decías, en este momento, porque evidentemente se trata de un discurso en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria muy grave, ¿no es cierto? Lo que hizo Vizcarra fue hacer un recuento de todo lo que se había hecho, ¿no es cierto? Y, digamos, anunciar varias cosas. Tú has mencionado lo del bono, tanto el bono de los 760 euros que va a llegar, se espera, a 8,5 millones de familias, pero además el bono de 200 soles para los Ujú. niños que perdieron a sus padres, ¿no? Así Pero es. una serie de cosas interesantes además, Manuel. Y yo creo que el anuncio más importante, siempre y cuando se cumpla, por supuesto, es la asignación de 20 mil millones de soles al sector salud, sobre todo en el primer nivel de atención. Si esto ocurre y si esto se concreta, sobre todo en 2021, sin duda sería algo extraordinario. Falta Ujú. que realmente ocurra, porque obviamente de anuncios y de promesas no podemos vivir. Eso tiene que llegar a ser una realidad, ¿no? Sí. El otro tema es, a ver, ¿cómo vamos a hacer si es que de pronto hay un rebrote ya oficial? La Uh-huh. ministra Pilar Macetti ha dicho que no existe, al menos dentro de los cálculos que ellos manejan, un rebrote. Igual van a revisar las cifras. Pero, a ver, Martín, hay que utilizar un poco el sentido común. La cuarentena se relajó, mucha gente sale a la calle y sale a la Bueno, calle de manera irresponsable, no manteniendo distancia, no utilizan mascarillas. Es evidente que va a haber un aumento. bueno, ha habido un aumento ya en los Sí. últimos días o semanas, ¿no? Y el asunto es que si ya se comprueba que es un rebrote fuerte, ¿ok? Que ya recibe pues categoría de rebrote, lo lógico es que se refuercen desde parte del Estado la difusión de un comportamiento Así adecuado. es, así Porque es, así es. va a ser muy difícil, Martín, que volvamos hacia No, atrás no, no. y que nuevamente nos encierren. De hecho, antes del discurso de 28 de julio del martes, se mencionó la posibilidad de que el presidente anunciara una nueva cuarentena, pero eso en la práctica es muy difícil. Hay muchos sectores que ya han arrancado. Ponerles el freno otra vez sería muy, Y han muy complicado. invertido, Martín. Muchos Exactamente, restaurantes han invertido exacto. para afrontar esta nueva normalidad. Y las empresas de transporte terrestre, transporte aéreo, los aeropuertos. Pero yo creo que va por donde lo que tú dices, ¿no? Que hay que reforzar los mensajes de responsabilidad. Manuel, tú no tienes por qué salir, vas a hacer tu compra y vuelves a casa. Exacto. O sea, es así. Y tenemos que, desafortunadamente, es la nueva normalidad y tenemos que ser conscientes de la utilización de la mascarilla, del protector facial obligatorio en transporte público, porque si no, no subes, es que no subes.
Mira, ¿no? tú, al Entonces, es principio de eso, esta ¿no? pandemia hablábamos de la necesidad de que no solamente se utilizara la mascarilla, sino que utilizaran también los protectores faciales. Y se veía como algo lejano el tema del protector facial. Y ahora, Que tú te sí, compraste, yo me lo al compré creo toque. que a las 2 semanas de la pandemia. Pues yo no, yo me lo he comprado hace 4 días porque ya es obligatorio, ¿no? Y está bien que tú te hayas adelantado, ¿no? Porque claro, ahora todo el mundo busca eso, ¿no? Bueno, te sientes un poco más seguro, Sí, sí, porque sí. frente a cualquier, no sé, el ingreso a un lugar poco cerrado, un supermercado, cualquier partícula cae justamente en este plástico Claro. y ya ahí ya estás reduciendo el margen de peligro, ¿no? Por supuesto, no hay que olvidarse que cuando llegas a casa tienes que limpiarlo, ¿no? Hay que desinfectarlo, ¿no? Con Exacto, alcohol, con alcohol, con con alcohol. alcohol. Manuel, y bueno, en relación a esta pandemia, que claro, siempre hablamos de cosas peruanas porque vivimos en Perú, pero Y siempre es una hablamos de la pandemia pandemia, siempre y hablamos de la seguimos hablando de pandemia. pandemia, ¿no? Acá, que existe en Nueva York, lo vamos a hablar en ese programa sobre la pandemia, cómo se vive en Nueva York esta pandemia, pero Pero, en Europa hay rebrotes, en pero Inglaterra hay rebrotes. tres buenas noticias sobre la A ver, pandemia. vamos, eso sí. A ver, la Universidad de Oxford y el laboratorio de AstraZeneca ya están en la tercera fase de experimentación. Igual laboratorio Moderna de los Estados Unidos. Y los chinos dicen que también. Entonces, cálculos más, cálculos menos, para fin de año podríamos estar teniendo ya una respuesta sobre el tipo de vacuna que podrían surgir a partir de estos tres laboratorios. Mm. Fin de Eh, año, eh, principios del siguiente, ¿no? es una buena noticia, aunque algunos estudios apuntan a que probablemente en nuestra región el virus va a desaparecer antes de que llegue la vacuna. Pero sea como sea, la vacuna la necesitamos igual, ¿no es cierto? Porque no sabemos qué más Necesitamos la pueda ocurrir, vacuna ¿no? y necesitamos el medicamento también. También. Así que nada, pero sí, es un problema que se mantiene. Estados Unidos no se detiene. El estado de Florida es uno de los estados más complicados, a tal punto que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha tenido que cancelar varias de sus citas en ese estado. Pero la cosa está complicado California, ¿no es cierto? Varias zonas todavía del mundo y como mencionaba antes, también en Europa, ¿no? Pero en fin, Manuel, pero de lo que no hemos hablado es que este es el último año antes de la celebración del Bicentenario y por eso hemos invitado para este programa al decano de la Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la UPC, el doctor Mauricio Novoa, con el que Ujú. vamos a hablar, Manuel, sobre qué nos espera en este último año antes de la celebración del Bicentenario, pero también porque tenemos que pensar en lo que nos ha ocurrido en todo este tiempo, ¿no? Sí, este es un ciclo de entrevistas que lo vamos a tener cada cierto tiempo Así con es. diversas personalidades para reflexionar a propósito del Bicentenario. Y Ujú. justamente con el decano de la Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación de la UPC, vamos a explorar, a ver, qué clase de país somos hoy por hoy nosotros. Efectivamente. Y después, y lo voy anunciando, aunque después lo comentaremos, vamos a estar con Rolando Córdoba, que es egresado del OPC, pero es un publicista muy exitoso, ahora mismo, bueno, fundador y director de la agencia de marketing y publicidad Lanfranco y Córdoba, pero además ambos han trabajado en Singapur, Ámsterdam, París, son realmente muy Sí, exitosos y que han participado en una campaña de la que vamos a hablar, una campaña bien atractiva, la verdad. una campaña encomendada por Dole International, Ni una más ni empresa menos. muy, muy importante a nivel mundial. Ellos tienen como producto, ¿no? Las frutas. Las frutas. Exacto. Es un monstruo en la Es un alimentación, monstruo ¿no? en alimentación. Y ellos Así les han es, encomendado a estos dos ex estudiantes de la UPC, hoy profesionales, que radican en muy Nueva ex- York y son dueños de así esta es, agencia que has mencionado tú, Martín, sobre una campaña de concientización. así ¿Mm? es, bien interesante. Así que nada, pero Sobre el impacto ambiental, que es muy importante. tan de actualidad, ¿no es cierto? De Así es. actualidad ahora en este momento. Pero vamos a empezar entonces, ¿qué te parece, Manuela? Vamos a ver entonces la entrevista que le hemos hecho a Mauricio Novoa. Ok, lo escuchamos. Bien, ahora nos encontramos con Mauricio Novoa, decano de la Facultad de Artes Contemporáneas y Humanas y Educación de la UPC. Con él vamos a conversar
acerca del Bicentenario, una fecha muy importante para nosotros los peruanos, 200 años de República. Vamos a evaluar, a grosso modo, con Mauricio Novoa, qué clase de país somos hoy y cómo nos va a recibir este 2021, ¿no? Este 2021 que está siendo esperado por muchos. Muy buenas tardes, Mauricio. Hola Manuel, hola Martín, un ¿Qué gusto tal? estar Buenas con tardes. ustedes siempre. Bienvenido. Mauricio, a partir de tus exploraciones intelectuales, para ti, ¿qué clase de país es el Perú hoy, 2020, rumbo al 2021? ¿Cuáles son los pendientes que tiene nuestra sociedad para resolver, por ejemplo? Mira, Son varios, yo lo sé. Somos un país una, complicado. es una pregunta complicada, pero lo que yo te diría es, en realidad, lo que hemos visto en esta pandemia es una dificultad del Estado peruano para poder enfrentar demandas ciudadanas y poder, digamos, gastar y ejecutar sus presupuestos de una manera adecuada y una manera eficiente. Y digamos, es un problema que no ha existido toda la vida en el Perú. Yo te diría que es un problema que debe tener 20 años. Creo que en la medida, y estoy haciendo acá un ejercicio de intuición, pero en la medida, digamos, que el debate político, ideológico, por llamarlo de alguna manera, ha disminuido, ha aumentado, digamos, una politización de ciertos temas que eran más bien el ejercicio normal del gobierno. Entonces, hoy día tú tienes casos en donde son utilizados por la oposición, por quien sea que fuera, no voy a poner nombres, hizo un proceso de hace 20 años, que para poder, digamos, enfrentar o emplazar políticamente al gobierno de turno, hacen uso o politizan determinados hechos que en otro momento serían parte de las funciones que tú tienes como gobierno. O sea, es decir, a comienzos del siglo XX se decidió que el Congreso de la República iba a ser diseñado a través de un concurso internacional. Y ganó un arquitecto francés. Y hizo el Congreso en un estilo, digamos, como de bellas artes. ¿Ok? Eso fue lo que se decidió. El gobierno de ese momento decidió hacer eso. Y se hizo. Si nosotros trasladásemos esa lógica a lo que sucede hoy día estarían cuestionando por qué el Congreso se hizo en estilo bellas artes. Claro, claro. ¿Por qué se utilizaron, digamos, determinados colores de mármoles en el hall de los Pasos Perdidos? Entonces, creo que el gran problema del Perú en este momento es esa politización de ciertas decisiones de gobierno que en otras medidas o en otros contextos son absolutamente normales. Y te pongo otro ejemplo. Hace unos años, cuando empezaba su mandato Ollanta Humala, del 2006, el 2011, perdón. 2011. En ese momento empezaba, con unos meses de diferencia, el mandato Piñera en Chile. Y alrededor de fechas similares hubo un motín en la cárcel, en una cárcel chilena y en una cárcel peruana. En el caso peruano, me parece que eso trajo como consecuencia, si no la dimisión del ministro, la caída de todo el gabinete. En el caso chileno no renunció ni siquiera el director de esa cárcel. Entonces, ¿hasta qué punto
digamos, y si tú hablas con quienes ejercen la política, ese tipo de comportamiento está absolutamente normalizado. Te dicen, no, es que así es la política. Entonces, la pregunta que hay que hacernos es, ¿así es la política o nosotros la hemos terminado haciendo así? Porque ciertamente, digamos, al presidente Belaúnde no le iniciaron una comisión investigadora ni sus ministros por hacer la residencial San Felipe, habiendo, por supuesto, muchas opciones. Para empezar, la pertinencia de hacer vivienda social. Hacer vivienda social era una prioridad de su gobierno. Quizás a Martín le parece que hay otras prioridades, a ti, Manuel, te parece que hay otras y a mí otras, pero lo eligieron para eso. Pues creo yo que ese es el principal problema del Perú en este momento, y eso no tiene nada que ver con lo que pasó en la independencia. Ahora, señor Novoa, usted habla de 20 años y es verdad que la politización digamos, de las grandes decisiones en cuanto, por ejemplo, a políticas de Estado que no han ocurrido en el Perú, como por ejemplo en educación o en salud, y esta pandemia lo ha desnudado de alguna manera, pero es verdad también que somos un país, digamos, con mucha esperanza, que queremos llegar al bicentenario de la mejor manera posible, pero los problemas estructurales del Estado, ¿no es cierto? Y lo vemos cuando, por ejemplo, gobernadores no saben cómo gastar correctamente su presupuesto. Estos problemas estructurales no vienen de hace 20 años, y a mí se me ocurre que hemos pasado gran parte del siglo XX también con esas dificultades y, por supuesto, muy alejados del resto del país que no fuera Lima, ¿no? Mira, yo a riesgo de ser, como dicen muchos alumnos en la universidad, pinchaglobos, te diría que no ha sido así. En el caso, por ejemplo, del gobierno de las ciudades, yo creo que el nivel de ejecución de gasto y de coordinación probablemente era muchísimo mayor antes. Yo no sé si un alcalde ahora podría hacer la vía expresa como la hizo Bedoya hoy con las expropiaciones que eso implicó, con la dimensión de proyecto que eso implicó hoy día. Probablemente sería imposible. Lo vemos en el Jorge Chávez, por ejemplo, ¿no? Los problemas que han tenido, ¿no? Exactamente. Basta ver, para mí el caso emblemático de esto es la continuación de la carretera central. Digamos, el gobierno que destrabe la carretera central, yo creo que va a ser el gobierno que va a transformar este país, porque los desafíos que tuvo la carretera central, probablemente en términos de expropiaciones, solamente fueron muchísimo menores a los que tuvo la vía expresa. Y sin embargo, la vía expresa se pudo hacer. Entonces, yo no creo que hubo o sea, que ese tipo de problemas, el problema de la ejecución de gasto es un problema que se arrastra. Creo yo más bien que es un problema que hemos ido desatendiendo y que de alguna manera me parece que tiene que ver con un fenómeno que es reciente, quizás no tiene 20 años, pero sí 50, que es el fenómeno de la informalidad. Es decir, nosotros quizás el gran desafío del Perú hoy sea la informalidad. Y en ese sentido, creo yo que debemos nosotros, para hacer frente a esto, debemos cuestionarnos el hecho de hasta qué punto estas instituciones que son parte del país formal realmente representan a todos los peruanos. Es decir, creo que hay una especie de 30% de Perú formal que nosotros tenemos la ilusión que es la normalidad. Cuando hay un 70%, 60% Exacto. del país que no está en esa normalidad. Entonces, ahora, Mauricio, sí. Este fenómeno que nos viene marcando desde hace muchas décadas y que ha ido creciendo a lo largo del tiempo,
y que la clase dirigente de este país no se tomó, digamos, el tiempo ni asumió la necesidad de atender este asunto, que posteriormente iba a ser un problema mayúsculo, que ahora, hoy, ya lo es. 70% de un universo de informales es una enormidad para cualquier país, y me parece que ahí también está la clave un poco a nivel cultural de las características de informalidad que existe en la sociedad peruana. Somos producto básicamente de una informalidad cultural. Y así estamos llegando al 2021. O ¿Qué sea, piensas creo tú que acerca hay, de eso? sí, no, absolutamente. O sea, yo creo que en esto han habido, digamos, grados y otra vez, o sea, yo creo que hay que distinguir en un cierto grado, digamos, de autonomía que fue propia, digamos, del, del virreinato peruano, es decir, hablando sobre el bicentenario, una de las preguntas que quizás yo creo que es una de las preguntas más interesantes que hay que hacerse sobre la historia peruana es hasta qué punto la independencia peruana fue este esfuerzo de los criollos de recuperar la autonomía que habían perdido durante las reformas borbónicas. Porque otra vez, se tiende a pensar en los 300 años de virreinato como un bloque, digamos, único, cuando fue un proceso que tuvo varias etapas en sí mismas y que no fue único, y en donde durante los primeros años, hasta la mitad del siglo XVIII, los virreinatos en el Perú y en México vivieron una enorme autonomía que después le fue quitada por la Casa de Borbón. Entonces, ya hay quienes sostienen que la independencia son los esfuerzos de los criollos por recuperar esta autonomía, porque obviamente la posición geoestratégica y geopolítica que tenía el Perú como cabeza del virreinato fue muy distinta a la que terminó ocupando después de 1821. Entonces, y en ese sentido, sí podríamos hablar de algún tipo, no sé si el término es informalidad, pero de autonomía frente al poder central. Claro. ¿No es cierto? Que sí fue una característica del virreinato peruano. Es decir, mira, en 1830 el número de tropas que había en el Perú, de tropas regulares, era 1100. Entonces, claramente el virreinato no se manejó con la bota. En el Perú no hay ciudades como en Estados Unidos que se llama fuerte, fuerte tal, claro, fuerte tal. No hay ciudades que se forman por barracas militares. Entonces, el poder que como se ejerció sobre todo en la época de los Habsburgos fue con una gran negociación y eso significaba ceder poder. Pero creo que el fenómeno de la informalidad de los últimos 20 años ya tiene otro tipo de, digamos, características, ¿no? O sea, en uno había una especie de tolerancia frente al poder local, si quieres llamarlo, y en el otro hay casi una especie de estadio paralelo, ¿no? Mauricio, quería mencionarle, porque claro, Manuel le preguntó sobre la informalidad, y tal vez la informalidad sí es uno de los grandes retos para este bicentenario, ¿no es cierto? Tratar de solucionar este problema que evidentemente nos trae ciertas dificultades. Pero si lo vemos en términos históricos, y usted que es historiador, por supuesto, podrá explicarnos más, esto lo vemos incluso en las ilustraciones de Pancho Fierro, ¿no? Donde ya se señala de alguna manera, no con esas palabras, por supuesto, la gran cantidad de comercio informal en la calle, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema también que nos viene de historia, de hace muchísimo tiempo, y que tal vez llegar a solucionarlo de aquí al bicentenario sería realmente un inmenso reto, porque eso nos trae evidentemente muchos beneficios, bueno, beneficios tributarios y beneficios, por supuesto, a la clase, digamos, a los trabajadores, para que todos tengan beneficios, ¿no es cierto? Mira, digamos, a nosotros lo que nos, digamos, todo
todo imperio multicultural, digamos, diverso, como fue la monarquía hispánica, como fue el imperio austrohúngaro, tiene este tipo de dificultades cuando estas entidades que lo forman pasan a ser estados independientes, ¿no es cierto? Para empezar, lo que ocurre, y quizás fue el gran problema en nuestras jóvenes repúblicas, es la falta de lo que se llama una especie de poder neutro, digamos, de ser el fiel de la balanza que lo daba la existencia de una monarquía. Y en ese sentido, el imperio brasilero, al mantener la figura del emperador, mantuvo digamos, poder de ser esta última instancia, en parte simbólica, en parte legítima y en parte que solucionaba alguna de las crisis políticas. Al perder esto, yo creo que se perdió buena parte, digamos, del equilibrio de gobierno que hubo, al cual tradicionalmente estábamos acostumbrados. Quizás el único país que lo solucionó de una manera, con un presidencialismo fuerte, fue Chile, ¿no es cierto? Este lema de Chile, por la razón o por la fuerza, en realidad ilustra eso. O sea, ilustra digamos, poder del presidente de la República, de ser como el gran dirimente de las crisis políticas. Y en nuestro sistema, como el de toda América Latina, quizás Colombia sea una pequeña excepción, pero de ser un sistema semipresidencialista, hace que cuando existe tensiones entre el Parlamento y el presidente, sea tan difícil dirimir estos conflictos, ¿no? Eso fue un factor de estabilidad, porque como tú recuerdas, si bien en el virreinato existía un poder de hacer las leyes, existía un poder ejecutivo y existía un poder judicial, en la práctica el poder judicial estaba separado y era autónomo, pero el poder, digamos, de dar las leyes y el de tomar las decisiones estaba unido en la figura del virrey. Entonces, eso se quebró con la Pero creo yo que el fenómeno o sea, lo que no podemos hacer, Martín, y eso es, digamos, la primera lección y quizás la lección más importante que se aprende cuando se hace historia, lo que no podemos es unir los puntos al revés. Es decir, es muy fácil desde el estado presente poder rastrear hechos, digamos, de una manera, no te digo caprichosa, pero aleatoria, y llegar hasta un fenómeno en donde podamos decir así, como en la independencia había informalidad, la informalidad de hoy tiene que ver con eso. Claro, y no es, o sea, puede resultar, hay un artículo muy lindo sobre esto, sobre las torres gemelas, que encontraron que efectivamente había habido 2 llamadas de alerta a las Torres Gemelas. Pero cuando se hizo el estudio, se dieron cuenta que la policía de Nueva York recibía 500 llamadas de alerta al día. Entonces, no se puede rastrear, o sea, esa informalidad de 1821, yo creo que no tiene, o sea, tiene algo que ver, pero en realidad tiene poco que ver con el fenómeno actual. En donde no hay ningún impedimento físico de conectividad que nos permita tener una acción más eficiencia del Estado, sino creo que han sido nuestras propias decisiones políticas que han derivado en esa situación, ¿no? Mauricio, antes de terminar, quería preguntarte lo siguiente, que tiene un poco de relación con lo que Martín te ha mencionado, que es la informalidad. En este caso es la falta de una institucionalidad sólida, pero a nivel cultural en nuestro país. No solamente me refiero en lo que pasa en el Estado,
sino en lo que pasa en el día a día, ¿no? Al respetar las leyes de tránsito, al ser ordenado, al respetar al otro. ¿Tú cómo evalúas eso dentro de nuestra sociedad actualmente? Mira, el contraejemplo para eso, Manuel, es, o sea, yo creo más bien que el Perú es capaz de grandes formas de institucionalidad y quizás el ejemplo más conspicuo de esto, y quizás es el ejemplo, digamos, o es un símbolo que une a la peruanidad, es el Señor de los Milagros. O sea, la procesión del Señor de los Milagros es lo más ordenado que hay. O sea, si hay algún problema en esa procesión, alguien levanta la mano y la gente se abre y entra una cuadrilla de médicos para sacar a la persona que está en problemas. Es una procesión que se hace en silencio, es una procesión en cual las cuadrillas ordenadamente tienen sus turnos. Fíjate que no ha habido, por lo menos en la historia que yo conozca, ningún accidente, ninguna situación grave cuando ha habido la, digamos, procesión teniendo todos los elementos para que eso ocurra. Entonces, yo en eso sí me resisto a creer que el peruano está, digamos, que tiene digamos, ADN que conduce a la informalidad. Yo lo que creo es que no estamos encontrando nosotros primero una autoevaluación sincera de cuál es el estado en el que estamos y por otro lado determinadas decisiones valientes para poder cambiar este sistema en donde nosotros vemos que continúan ese tipo de contradicciones que no necesitaríamos tener. Y te pongo un ejemplo muy sencillo, o dos. Las leyes que se dan en el Ministerio del Trabajo, digamos, destinadas a tener mayores derechos laborales, típicamente van a ser firmadas por unos funcionarios, el jefe legal, etcétera, que están bajo lo que se llama el régimen CAS. El régimen CAS implica que tienes solamente 15 días de vacaciones, que no tienes gratificación en 28 de julio, que no tienes gratificación en Navidad, y que cuando sales de ese trabajo no te dan ninguna compensación por tiempo de servicios. Entonces, si eso lo tiene el Estado y eso funciona para el Estado, ¿por qué no se puede pensar exportar ese sistema para el sector privado? Esas son las contradicciones más inmediatas que yo veo con esto. Entonces, como no se flexibiliza el mercado laboral, el resultado es que tenemos un mercado laboral tremendamente informal. Bien, pues sin duda es el camino que tenemos que seguir, ¿no? Y tratar de llegar al Bicentenario de la mejor manera. Mauricio Novoa, muchísimas gracias por su atención con PCTV. Gracias, Mauricio. Muy gracias, amable, Manuel, muchas gracias. Gracias, Martín. Un gusto. Un abrazo. Hemos escuchado entonces la entrevista que le hicimos a Mauricio Novoa, decano de la Facultad de Artes Contemporáneas, Ciencias Humanas y Educación del UPC. Y Manuel, yo creo que con él hemos hecho un repaso de algunos aspectos importantes. Sí, algunos aspectos históricos. Hablar, ¿no? Porque hay mucho más, ¿no? Acá podríamos estar horas y horas hablando de las cosas que tenemos que repasar y revisar de nuestro pasado para enfrentar correctamente nuestro futuro, ¿no? Es importante que a partir del Bicentenario, a ver, hay que ser bien iluso, creer que el próximo año vamos a tener resueltos nuestros problemas. No. Todo esto lo hacemos para proponer una reflexión, discusiones, y a partir justamente de esta fecha importante, histórica, para los peruanos, empecemos a resolver ciertas cosas que han quedado pendientes. Porque yo no sé si estará de acuerdo conmigo, Manuel, y los que nos están oyendo, lo peor que podemos hacer es no hablar de esos temas. Así ¿no? es. Decir, no, perdón, hay que reflexionar que todo está bonito y tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz. No, eso es pura retórica. Acá hay que abordar los problemas centrales. Hay que tratar Exacto. Porque claro, mucha gente confunde el tema de la patria, el patriotismo con cantar Contigo Perú en el estadio. Eso es euforia emocional. Eso no soluciona problemas. Eso está bien por un momento, te emociona, juega la selección. Y nos encanta. Los goles que necesitamos en este momento, y nos encanta esa, pero los goles que necesitamos con urgencia
son aquellos que están vinculados a los problemas sociales pendientes en nuestro país, que son muchos. Además, y lo que nos señaló Mauricio Noboa, y creo que es muy importante, es no confundir los planes que debemos tener, porque el Perú necesita políticas de Estado. Más allá que sea la izquierda, la derecha, el centro, quien sea el que gobierne nuestro país que queremos y al que queremos que tenga pues éxito, pero quien sea, necesitamos políticas de Estado, de educación y de salud sobre todo, ¿no es cierto? Y la pandemia nos ha demostrado que eso nos ha faltado, ¿no? Así es, nos ha desnudado por completo y ha evidenciado Totalmente. que este país, queridos amigos, es un país muy, muy pobre. Este no es un país rico, es un país que se tiene que seguir haciendo. Y para eso tenemos que ser muy conscientes de estas debilidades. De lo contrario, vamos a vivir en una realidad pues, totalmente ficticia y pasarán siglos y siglos y seguiremos siendo un país con pendientes. Pero pese a eso, yo creo que hay que reflexionar, pero hay que ser optimistas. Pero al ser optimistas también hay que enfrentar las realidades, como tú dices, y cada uno de su sector, además, cada uno de su sector, desde la educación, desde la salud, que por cierto, con todas las deficiencias de nuestro sistema de salud, que hemos visto que ha sido terrible, destacamos el gran trabajo de los médicos, de los doctores y doctoras, de los enfermeros, de los camilleros, de todos. Es decir, claro que se puede hacer porque capacidad humana hay. Ahora hay que darles el material para que puedan trabajar en condiciones. Claro. ¿No? Eso es hacer patria. ¿No? Hacer patria no es ponerse la escarapela y cantar el himno desaforado. Eso no es hacer patria. Hacer patria cada es 28, lo que tú has dicho. Cada 28. Solo cada 28. O cuando juega la selección. Exacto. Hacer patria significa, por ejemplo, que tú has mencionado, Martín, todo este cuerpo médico que está en la primera línea de lucha para tratar de neutralizar el avance del coronavirus. Eso es hacer patria. Eso es hacer patria realmente. Es tan sencillo y tan complicado como eso, pero es eso. Hacer patria es que se pongan la mascarilla para que no contagien a otros. Eso también es hacer patria, ser responsable. Y cumplir con las leyes y respetar a la policía y a las Fuerzas Armadas que también están ahí cuidándonos durante el toque de queda, en fin, tantas cosas de las que podremos hablar tanto tiempo, pero... Sí, solamente para terminar, Martín, con este tema, sí, nosotros tenemos problemas pendientes desde mucho rato, muy particulares además, pero no somos los únicos. Esta región llamada Latinoamérica tiene eso como un denominador. Así es. Varios vecinos nuestros también están en las mismas. Sí, pero, a ver, nosotros tenemos que ya empezar a tomar la posta para poder redefinir los asuntos. ¿Sabes por qué lo menciono, Martín? Porque me apena mucho que uno se entere por las noticias que en un momento de tanta urgencia por medicinas hayan gobernadores que no hayan podido solucionar el tema, que no hayan gastado el dinero que el Estado central les ha transferido. Y que escondan material. Que escondan material médico, Martín. Eso no es hacer patria. Eso es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y tal vez nos encanta que hablen tanto de nuestra gastronomía, Manuel, ¿no? Es sensacional. Pero también nos gustaría que hablaran de nosotros en otras cosas. También de gastronomía. Sí, de gastronomía. Cosas, ¿no? Que hablen de fútbol, pero que también hablen que es un país que está avanzando, que es un país que está institucionalizando, que es un país que está mejorando económicamente y que su gente, no solamente los de Lima, sino a nivel nacional, está prosperando. Como que son exitosos también exalumnos de la UPC, Manuel, como la persona con la que vamos a hablar a continuación, Rolando Córdoba, como ya habíamos mencionado en la presentación, que es un muy exitoso publicista que junto con Giancarlo Lanfranco han armado en Nueva York, ni más ni menos, una agencia de marketing y publicidad que se llama Lanfranco y Córdoba y que tiene mucho éxito y nos va a hablar sobre una campaña que han realizado para una gran empresa dedicada a la alimentación. Y creo que Dole International, que te va a gustar, ¿no? Dole International, además, obviamente, de muchas otras cosas, ¿no? Así que, si te parece, Manuel, vamos a ver la entrevista que hemos realizado Martín, a Rolando ¿sabes Córdoba? ¿Qué? Eso también es ser patria, el éxito que se está teniendo fuera, en el extranjero, dejando nuestro nombre, el nombre del país bien en alto. Vamos a ver la entrevista. Bien, amigos de Contracara, ahora tenemos el gusto de tener con nosotros a Rolando Córdoba. Rolando es fundador y director de la agencia de marketing y publicidad Lanfranco y Córdoba, junto con Jan Lanfranco, que también es egresado como Rolando de la UPC. Rolando, bienvenido a Contracara.
Hola, muchas gracias. Sí, qué bueno que me tengan aquí entre ustedes, y espero que esto sea una conversación bastante amena y es divertido conectar con gente de la UPC, siempre. Claro que sí, nosotros también, por supuesto, es casi obligatorio conectar con gente de la UPC egresada y que, en fin, que tiene éxito en sus sectores. Rolando, me gustaría empezar con un tema muy general y es respecto a la pandemia que estamos sufriendo todo el mundo. Ujú. Tú vives en Nueva York, ¿no es Así cierto? es. Que ha sido y sigue siendo una de las ciudades más afectadas por esta pandemia, por este virus. Queríamos que nos contaras cómo están trabajando dentro de la agencia, cómo es el día a día Ujú. de todos ustedes ahora mismo. Sí, claro, cómo no. Nosotros hemos empezado, bueno, después de haber tenido una trayectoria de bastante tiempo, de haber vivido en Singapur, Ámsterdam, París, ¿no? Y donde trabajamos para diferentes agencias de tipo de red, ¿no? Como Saatchi & Saatchi, ¿no? Pero también hemos Mm. trabajado para independientes. Y digamos, una vez que nos mudamos a Nueva York y después de haber estado trabajando en Macán, eh, creímos un poco que era un poco el tiempo de probar, digamos, y decir, ok, teníamos esta idea con Giancarlo de empezar algo propio, algo nuevo, y la verdad ha sido una aventura. Entonces la hemos Ujú. empezado como, digamos, la agencia es relativamente joven, hace año y un par de meses, y bueno, después de haber tenido toda esta experiencia empezamos a trabajar. Nosotros somos pocas personas, lo cual para esta pandemia nos hace ser bastante flexibles, ¿no? Claro. Y hemos Ujú. empezado a trabajar, nosotros también tenemos un equipo de diseño, digamos, en Lima, Perú, y entonces siempre ya habíamos empezado a trabajar en este formato, digamos, a larga distancia. A Entonces, distancia, claro. sin saberlo, digamos, no nos tomó tan desprevenida esta situación, ¿no? Ujú. Eh, que si bien es cierto es bastante lamentable por las pérdidas humanas, también al mismo tiempo ha sido, digamos, importante para el contexto de agencias, digamos, pequeñas como la nuestra, que están empezando, para tener oportunidad de, digamos, llegar a marcas, porque antes, digamos, es tener la gran estructura, una gran oficina, etcétera, etcétera. Y entonces era un poco más difícil para los que están empezando tener, digamos, contactos con clientes o marcas en general. Ujú. La nueva coyuntura hace que, digamos, ya no necesitas estar, digamos, en una oficina, sino todo lo manejas de manera remota y a larga distancia, ¿no? Y como lo Ujú. estamos haciendo ahora. Ujú. Rolando, bueno, Dole International los contrata a ustedes para que puedan hacer ese trabajo audiovisual de concientización a los líderes Ujú. mundiales. Con Ujú. Martín nos preguntábamos antes de iniciar el programa cómo ustedes habían conceptualizado toda la propuesta, porque no debe ser fácil poder emprender un trabajo de esta naturaleza. Totalmente, ¿no? Bueno, para empezar, o sea, nosotros somos una agencia que ahora trabajamos en la modalidad, digamos, de proyecto, y justo salió esta oportunidad, este proyecto, y cuando nos reunimos un poco con el cliente tenía sinnúmero, digamos, de sinergias y actividades que estaban empezando a hacer y que tienen Ujú. empezado a hacer, digamos, para tomar un poco más de conciencia, porque obviamente, como nos hemos dado cuenta y en este tiempo es más relevante, el hecho de que una empresa o una marca también se preocupe por el medio ambiente, ¿no? Entonces, cuando empezamos los primeros contactos con Dole, el hecho era de decir, ¿cómo podemos dar este mensaje? Digamos, tenemos la alimentación, ¿no? Tenemos que estamos removiendo los plásticos, que estamos buscando nuevas formas de, digamos, de pagarle a los agricultores mejor, de tener... Entonces, eran un conjunto, digamos, de acciones que ellos tenían en la empresa, pero entonces nosotros dijimos, bueno, déjennos pensarlo, vamos a hablarlo. Obviamente hay una estrategia detrás de ir y Claro. venir. Y entonces al final aterrizamos sobre el concepto de que quizás, o sea, los adultos de hoy en día nos merecemos
el mundo que está actualmente, porque justamente no le hemos dado tanta importancia, digamos, al tema ambiental o tomar conciencia acerca de los recursos naturales, y que en verdad el futuro, las nuevas generaciones no merecen ese mundo, ¿no? Entonces, todo partió acerca de, digamos, de redondear o conceptualizar, digamos, este conjunto de acciones hacia ese concepto y ese mensaje que es de la marca, ¿no? Que al final de cuentas es una llamada de atención, ¿no? A los líderes. En realidad no hicieron su trabajo como debieron. Claro, en verdad también parte de uno mismo, ¿no? Porque, digamos, si muchas veces vemos que algún gobierno, y digamos, en el caso de Perú o gobiernos en África, son países bastante ricos y, digamos, en recursos naturales, pero por razones, digamos, no sé, de la política o coyuntura Extrañas, económica, a razones veces quedan extrañas, relegados. por razones extrañas más bien nos convertimos en enemigos de la propia naturaleza, ¿no? Así es. Entonces, eso nos pareció relevante, digamos, especialmente para Dole, que es una marca, digamos, que trabaja con todo tipo de alimentación, especialmente en frutas, ¿no? Además, este momento, esta coyuntura, Rolando, también ha sido una llamada de atención, todo lo que está ocurriendo con la pandemia, porque hemos hablado mucho de nuestro planeta, de la naturaleza, de cómo la hemos descuidado, ¿no es cierto? Yo supongo que también la coyuntura, permítame decirlo así, los ayudó, entre comillas, Sí. para lanzar esto, para que realmente la llamada de atención realmente sea muy consciente respecto a los líderes, a las personas que ven este spot, ¿no? O esta serie de Sí, spots, ¿no? sí, bueno, para empezar es una campaña global, obviamente cada país lo adapta de acuerdo al tema más específico que se quiera hablar. En algunos casos van a hablar de la disminución de azúcar, en Exacto. otros, digamos, del uso del plástico, reducción del plástico. Pero sí, digamos, este contexto hace que este conjunto de acciones que venía haciendo la marca y la empresa en sí tomen mucho más relevancia, ¿no? Porque es, digamos, esta situación lo que ha puesto, digamos, no al descubierto, pero lo ha puesto, digamos, en vitrina, es que justamente hay veces en nombre del progreso, simplemente todo lo cuantificamos en términos, digamos, económicos, ¿no? Cuando en verdad debe haber un balance entre, digamos, las ganancias o los profits que tienes y ser consecuentes con tu contexto y tu entorno, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Que una sociedad también asuma eso, que no todo es ganancia, no todo tiene que ver con lo utilitario, sino también con el bienestar que le puedes dar a tu sociedad. Ahora, en Totalmente. relación al trabajo que ustedes hicieron, hay una voz en off que me llamó la atención, que es la de una joven, Así es. y que, bastante joven me parece que es. Sí, Es una niña, ¿no? La que está niña, preguntándose así es. sobre el impacto ambiental. Ese tipo, digamos, de recursos, ¿ustedes cómo los han calibrado? ¿Cómo los han discutido? Porque también quisiéramos esta especie de backstage, si quiere decir, de Claro. la creación de este tipo de trabajos. No, digamos, estábamos por encontrar, digamos, la voz de la marca, ¿no? Y viendo todos estos movimientos, digamos, y por el concepto mismo, ¿no? Que nosotros nos merecemos el mundo de ahora y las futuras generaciones no. Entonces partió de eso y justamente de este rol de activista que tenía, digamos, si tú ves ahora, por ejemplo, a comparación de generaciones anteriores, los jóvenes de ahora tienden a ser un poco más, digamos, activistas, ¿no? Tenemos a Greta, obviamente, digamos que es como la voz, pero ella no es solo la única. Entonces, digamos, ella de alguna manera representa todas las voces de diferentes niños, ¿no? Que Es podría verdad. ser cualquier niño de Perú, que podría ser un niño de Malala, por ejemplo, Inglaterra, ¿no? También. África, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Y entonces digamos, es la voz de esta niña que representa a todos, ¿no? Que no es alguien en particular, sino que es la cara de la nueva generación, ¿no? Claro. Ustedes también han participado, Rolando, en otra campaña de una marca de pinturas, ¿no es cierto? Así Y es. es interesante porque también como que utilizan este momento de cuarentena que hemos vivido en todo el mundo, pero esta es una campaña que está dirigida al Perú, eh,
que se titula Pintemos Mejores Momentos, ¿no es cierto? Y que al final apela a la unión familiar, a hacer cosas juntos, a aprovechar este momento tan complicado, tan duro, con muchas muertes lamentables, como tú has señalado al principio, pero aprovechar que estamos en familia y en realidad apreciar estos momentos que podemos tener, ¿no? Claro, totalmente. O sea, la agencia también, o sea, podemos tener a veces, digamos, voces bastante serias, otras un poco más cómicas, otras que van en diferentes sentidos. Entonces, lo que es importante es plantearse la voz de la marca y qué es lo que quiere decir en el contexto indicado, ¿no? En este caso, pues, esta marca de pinturas, Vencedor, era un poco, digamos, partió de otro bridge que es totalmente diferente al de Dole, ¿no? Que era un poco más de ver, digamos, que ahora que pasamos más tiempo en casa, digamos, le prestamos más atención a esos pequeños detalles, ¿no? Como el acabado, porque, digamos, la gente encuentra un poco de felicidad, porque si tú ves las noticias y eso, realmente, si bien es cierto, no son la realidad, pero a veces tienden a, digamos, a ponernos, digamos, un poco no tan entusiastas, digamos, si se quiere ponerlo así. Y lo Rolando, sí. sí, continúa, no quiero cortarte. No, y lo que sucedía era, encontramos en ese hecho algo totalmente relevante, ¿no? Entonces, justamente en ver a la familia juntas, en ver estos momentos que pasamos juntos, encontrar esa felicidad personal, porque es, digamos, es el espacio, la casa donde vivimos es el espacio donde estamos, ¿no? Que es lo más seguro que tenemos dentro del mundo exterior, si se quiere llamar. Ahora mismo sí, pues. Sí, Rolando, lo que te quería preguntar iba en ese sentido. Tanto el trabajo para Dole como para Pinturas Vencedor son trabajos que transmiten mensajes positivos. Ustedes como publicistas evalúan al cliente no solamente en función a lo utilitario, sino también en función a lo que van a transmitir. O sea, yo sé que es una pregunta muy complicada, porque a fin de cuentas, en el trabajo de ustedes, ustedes ven las cuentas y ven pues también que les conviene a nivel económico, porque no se vive del aire. Pero ¿tienen algún tipo de criterio ético frente a marcas que de pronto pues no son muy marcas de empresas, ¿cómo podría decirlo? Muy positivas para la sociedad? Sí, o sea, nosotros obviamente siempre tenemos principios éticos, ¿no? Aún no hemos estado en una situación donde nos ha llamado una marca en la cual no quisiéramos trabajar, pero digamos, lo que tratamos de hacer siempre en la agencia es encontrar esa voz verdadera de la marca y tratar de decirlo de manera honesta, ¿no? Y a veces de manera honesta quiere decir no necesariamente como que la verdad puesta, como se dice, en la cara de la gente, sino tratar de decir un mensaje que sea verdadero, que se sienta verdadero para esa marca en específica, ¿no? Te lo preguntaba, ¿sabes por qué? Porque, mira, Martín, ha habido marcas muy famosas, no las vamos a decir porque no nos queremos ganar un juicio, pero una por favor, famosa marca de zapatillas que fue acusada de que sus zapatillas eran fabricadas en países del Asia porque la mano de obra era mucho más barata y explotaban a esas personas. Bueno. Y también una famosa firma de celulares cometió ese mismo error social. Sí, pues. Entonces, claro, uno dice, viene tal marca, es una buena marca, aparentemente tiene una aceptación social y después se van descubriendo este tipo de situaciones que son lamentables. Sí. Por eso te lo preguntaba, ¿no? ¿Cómo te posicionas? ¿Cómo razonas frente a ese tipo de disyuntivas? No, para empezar, o sea, obviamente nosotros como tenemos, obviamente, hay decisiones empresariales y obviamente decisiones como persona, ¿no? Como te repito, o sea, no me he encontrado ahorita en una situación de que hayamos recibido alguna llamada de alguna marca en específica de la cual nosotros sabemos que, digamos, tiene algunas prácticas con las cuales no concordamos y tenemos que decir que no, ¿no? De momento, todas las marcas que se han acercado a la agencia, a Lanfranco y Córdoba, en principio tienen, digamos,
buenos sentimientos hacia el medio ambiente y hacia las personas. Entonces, hemos tenido, digamos, la oportunidad que hasta el momento hemos trabajado en marcas que nos parecían interesantes y marcas que obviamente con las que quisiéramos trabajar. Sí, yo también creo que, y esto escapa, digamos, al aspecto publicitario, sino es un poco más en el contexto de que cada CEO y se pregunta acerca, digamos, por ejemplo, de las tendencias que están cambiando ahora, ¿no? De ser un poco más green, de, digamos, por ejemplo, ahora en la industria se está cuestionando bastante el fast fashion, ¿no? Que es comprar y tener varias colecciones al año, digamos, ¿no? Claro. Y que el reto para esas marcas es ver cómo pueden hacer de que sus recursos y que su forma produzca un impacto mucho menor en la sociedad y en el planeta, ¿no? Rolando, cambiando un poco de tema, bueno, vamos a mantenernos, por supuesto, en el terreno de la publicidad, pero yo siempre tengo una curiosidad. Y a mí me gusta mucho el fútbol americano, lo disfruto mucho, lo veo, me paso domingos enteros viendo. Pero en fin, más allá de eso, cuando vemos el Super Bowl, trato de reunir gente, pero mucha de esta gente, la mayoría, por cierto, hay que ser sincero, lo ve por los comerciales, ¿no es cierto? Muchas empresas aprovechan ese momento y sabemos que cuestan. Creo que en el Super Bowl de este año ha llegado a los $6 millones el comercial de 30 segundos. Como publicista, ¿a ustedes les interesa ver este tipo de espacios? ¿Ustedes ven innovación? ¿Es realmente tan espectacular como los que no estamos vinculados a la publicidad, como parece para los que no estamos metidos en la publicidad? Sí, bueno, es que creo que el Super Bowl parte de una coyuntura, digamos, que Estados Unidos es un país bastante grande, ¿no? Y digamos, si se maneja por regiones y digamos que cada estado es casi un país independiente dentro Claro. de todo Estados Unidos. Y digamos que el Super Bowl es uno de los eventos que, o sea, hace que la atención de casi todos los americanos esté puesta en un solo sitio, ¿no? Entonces, es una gran oportunidad para las marcas de siempre anunciar. Obviamente, y es una tradición, digamos, de la gente siempre comentar acerca de los comerciales, etcétera, de cuál le parece mejor o cuál le parece... Además de comer durante el Super Bowl, ¿no? Pero obviamente, como sabemos todos, la competencia es bastante dura, ¿no? Porque tienes espacios, digamos, de 30 segundos, 15 segundos, etcétera, donde tienes que ser, más que todo, causar bastante recordación, ¿no? Más que a veces, digamos, poner las bases de una marca o algo por el estilo. Y es una de las pocas oportunidades que tienen los publicistas en Estados Unidos para poder tener pues a casi todo el mercado soñado, ¿no? Sí, claro. Sí. Porque sí, son distintos públicos los sí. que ven en la final del Super Bowl. O sea, gente obviamente que le gusta el fútbol, pero en fin, ahí tienes líneas distintas, ¿no? Claro. Lo que es, siempre se toma en consideración son la compra de medios, como se dice, el espacio y el tiempo que tienes, ¿no? Muchas marcas lo que hacen es tener 30 segundos que son una intriga, ¿no? E invitan a la gente a ver después, digamos, la versión larga del comercial, ¿no? Hay otros que optan por tener, digamos, más compra de medios, un comercial tras del otro, ¿no? Y diferentes estrategias, pero así es, o sea, creo que no solo la creatividad, sino es la estrategia de cómo llegar a ser, más que todo, las marcas compiten por ser memorables, ¿no? Y aparecer en el ranking digamos, de las publicidades más habladas. Veremos qué es lo que ocurre el próximo año ya con toda esta coyuntura de la pandemia. Rolando Corda, queremos agradecerte mucho por estar con nosotros en Contracara. Nos gustaría estar mucho más tiempo, pero hay que respetar los tiempos que después nos llaman la atención. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Me parece muy bien que sigamos conversando y gracias por tenerme en su programa y saludos a toda la gente del OPC. Encantado, muchas gracias, Rolando. Un fuerte abrazo, Rolando. Gracias, chao. Chao, nos vemos. Es un ejemplo de éxito a nivel internacional y esta campaña es enorme, esta campaña de concientización para aminorar el impacto en el medio ambiente, reorientar además no solamente la conducta
de las poblaciones, sino está dirigido a los líderes mundiales, porque ellos son los que tienen que tomar las decisiones para que la población también cambie, ¿no?, su manera de relacionarse con el medio ambiente. Y es esta niña que le manda este mensaje a los líderes diciendo, oye, no me han cumplido, no nos han cumplido, ¿no? Hagan algo, cambien. Y bueno, yo creo que el concepto fue bien interesante y Rolando nos ha explicado, ¿no? Cómo es que se les ocurrió eso. Yo creo que seguramente, yo creo que no es una entrevista solamente dedicada para los alumnos de publicidad, para la gente que está dedicada a para publicidad. Todos, ¿no? Para todos, porque, en fin, yo creo que es bien interesante ese tipo de mensajes, Manuel. Martín, yo no sabía que ellos habían hecho una campaña también para Pinturas Vencedor. Sí, muy interesante. Sí, bien que tiene ese interesante. concepto de la familia. Claro, pintemos juntos, ¿no? Bien interesante. Juntos. Sí. Bueno, ahí tenemos también ejemplo de publicistas que también tienen un criterio social, ¿no? Tiene un criterio social y además es un lugar, un espacio que llega mucho a la población. ¿Acaso tú, Manuel, que tú y yo tenemos más o menos la misma edad? Tú acabas de cumplir Tenemos años, la misma ¿cierto? edad, Martín. Tú eres bastante mayor que yo. A ver, voy a decirlo al aire. Somos del 7-2, los dos. Del glorioso 7-2. Escúchame, todos recordamos comerciales muy significativos de nuestra niñez, de nuestra juventud, ¿no es cierto? Y cuando el mensaje es más o menos bueno, divertido, pues queda en la memoria. Yo estoy seguro que estos comerciales que han hecho estos dos peruanos que ahora viven en Nueva York son mensajes que van a quedar, porque tienen un componente social muy importante, ¿no? Claro. ¿Tú te acuerdas de algún comercial de tu infancia? Muchos. Yo me acuerdo de uno. A ver. Con eslogan y todo. Creo que le vamos a hacer el eslogan gratis, pero esto sirve para analizar un poco cómo la cultura popular también funciona. Siempre Coca-Cola. Siempre Coca-Cola, claro, ¿no? Y las frunas. La marca del mundial. Que todas esas cosas, parece mentira, que un experto en publicidad también nos puede explicar, se van interiorizando en la cultura popular. Pues sí, por eso yo creo que ha sido bien interesante esta charla y por supuesto nuestra felicitación a estos dos egresados de la UPC, sin duda es muy importante, muy importante. Yo me acuerdo del comercial de Coca-Cola, perdóname que te corte, pero es un comercial donde figuran varios jóvenes, ¿ya? De distintas etnias. Es un comercial de los años 70, que además esa versión fue utilizada para el último capítulo de Mad Men. Sí. Ya ves, claro. Manuel, dos cosas. Hablando de cultura popular. En estos últimos días, esta semana, hay dos equipos de fútbol que han cumplido años. El 28 de julio, que además coincide con la fiesta nacional, el Sport Boys cumplió 93 años de existencia. El Sport Boys es un club muy tradicional, bueno, que se identifica con el Callao, pero que creo que está en la memoria de todos. Sí, ¿no? es uno de los equipos más populares del país. Ir a ver un partido de... Grandes jugadores, ¿ah? Claro, pero ir a ver al Boys en el Callao es un espectáculo, es toda una experiencia. Y el otro qué equipo lástima que ya no existe el Chalaco ya. Es verdad, ¿no? El que recogió todo ese sentimiento chalaco es el Sport Boys, ¿no? Pero el otro equipo que ha cumplido años, Manuel, el 27 de julio, un día antes, es el glorioso Deportivo Municipal. No, fuera de bromas, 85 años, que en fin, no es un equipo que no ha tenido grandes triunfos a nivel nacional e internacional, claramente, pero es otro de esos equipos que también está en la memoria colectiva de todos los que nos gusta el fútbol, ¿no es cierto? Yo soy hincha del mundo y creo que todo el mundo lo sabe, pero yo fui hincha desde aquel año 81 del que tú y yo hemos hablado mucho también. Sí, porque yo sufrí ese año. Sí, pues, que en realidad fue en el 82, esa definición de los 3 partidos contra la U, fue en el 82, ¿no? O sea, el subcampeón del 81 se definió en el 82. Son esas cosas que tienen nuestros queridos fútbol. Era el segundo, ¿no? Estaban disputando el segundo lugar para la Copa Libertadores. Había campeonado Melgar. Sí. No quiero hablarte de esa temporada o de esa campaña de la Libertadores del Muni, que fue desastrosa. Pero lindo equipo, porque antes de cerrar el programa quizá mencionar algunos nombres. Yo me acuerdo, por ejemplo, del Diablo Drago, gran jugador, que después pasó a la U. Estaba Franco Navarro,
Estaba Eduardo Chiquillo. Malásquez. Chiquillo Exacto. Navarro, y que era el 9, explotó ahí. Malásquez también, un jugadorazo, ¿no? El Sato también. Sato, Juan José Sato, ¿no? La Bruja Exacto. Bonelli. La Bruja Bonelli y en el arco Claro. Rodolfo Gamarra. Gamarra. Era un equipazo y yo disfruté esos partidos cuando tenía apenas 9 años y lo recuerdo como si fuera ayer. Pero en fin, son esas cosas. Un saludo Así que, pues a todos los amigos del Muni. del Muni y del Boys, que es Está otro bien. equipazo. Nombres del Boys. Johnny Patrulla, Watson, campeón del 8-4. Barbadillo. Víctor Hurtado, Barbadillo, Sí, exacto. sí, un El gran Chacal equipo. Herrera en el arco también. ¿Te acuerdas? O sea, yo te menciono los que yo he visto en el año 8-4 Sí. cuando era un niño, ¿no? Que además El Pato Cabanillas. Nuestros padres y abuelos recordarán mucho más nombres, además en sus mejores épocas, ¿no? Porque es verdad que ni el Muni ni el Boys vienen pasando grandes momentos en los últimos años o décadas, debería decir tal vez. Nada, Manuel, ha sido una semana de mucha reflexión, creo que este programa lo ha reflejado, hay que pensar en nuestro país, pero pensarlo también en cuanto a tratar de solucionar los múltiples problemas que tiene, ¿no es cierto? Yo creo que va a ser una época si no lo vale. Va a ser una época para reflexionar, para analizar, para discutir, discrepar, para que posteriormente de todo eso surjan ciertas opciones de parte del Estado. Así es muy importante, es muy importante. Y ojalá para todos, porque esto próximo año a todos. Es electoral, además. Es el año electoral, pero ojalá que este último año, Manuel, del presidente Vizcarra, creo que nos interesa a todos, sea exitoso. Que derrotemos pues, la pandemia de una vez por todas y que se coloquen los cimientos de, por ejemplo, un servicio médico de calidad para todos los peruanos. Todos. A partir de esta situación, Martín, como tú bien dices, es la oportunidad de redefinir nuestro servicio de salud para la población. Ojalá. Porque si no se hace ahora, no se va a hacer de acá mucho tiempo. Creo que esta tragedia, porque es una tragedia la pandemia, hay que utilizarla justamente para ponernos al día en las cosas en las que no estamos, como es la salud. Y en las próximas semanas seguiremos hablando de Bicentenario, seguiremos hablando de algunas cosas que ha mencionado el presidente Vizcarra en su discurso el martes, porque ha anunciado un montón de cosas, así que seguramente en las próximas semanas lo haremos, Manuel. Claro que sí, Martín. Bueno, un fuerte abrazo, pasa una buena semana. Igualmente, hasta luego. Igual. Chau, chau. Hasta la próxima semana, chao.